Boas tardes a todas e todos. Benvidos e benvidas á celebración do Día de Rosalía. Chegamos a esta data coa idea de que poderíamos facela de xeito presencial. A Xunta Directiva do Patronato valorou todas as posibilidades e os riscos a que nos enfrontamos. A resolución final foi de facelo de xeito virtual. A pandemia leva xa dous anos entre nós. En todo este tempo, as actividades presenciais que tivemos foron moi escasas. Penso que o Día da Poesía, no mes de decembro do ano pasado, case foi a única. Sabemos ben que a falta de actividades presenciais non xoga a favor de reforzar os vínculos cos nosos socios, mas tamén temos asumido que de outra forma poderíamos estar sufrindo por algo máis trágico. Pensemos ir para adiante, que a seguinte actividade que vamos a ter no mes de marzo, que ainda non temos o día, vamos a facer de xeito presencial, case o decidido. Ben, sin máis, agradecer en primeiro lugar a doutora Nedi Varela polo seu traballo, como sempre tamén agradecer a Comisión de Actividades pola súa labor, e principalmente a todos vós que estades aquí e sodes a pedra que lle dá corpo a calquera actividade. Sin vós a cousa non tería sentido. Sin máis, dámoslle a palabra a doutora Nedi Varela. Buenas tardes para todos. Es una alegría para mí muy grande. Primero, hablar de Rosalía en lo que yo quiero tanto, que es dentro del Patronato de la Cultura Galega, con tantos amigos, tantos compañeros y tantas personas que sé que no son del patronato, pero que me están acompañando. Así que para mí es un gusto y espero que disfruten de este humilde trabajo, pero que fue hecho con mucho amor y con mucho respeto por alguien que amo cada vez más profundo, que es Rosalía de Castro. Así que bueno, voy a compartir con ustedes un PowerPoint y la charla. Bueno, qué decirles que venimos de un siglo, del siglo XVI, XVII, XVIII, de esos años oscuros de Galicia, y la voz de esta mujer rompe este silencio para elevarse. María, Rosalía, Rita, nacida un día como hoy, el 23 de febrero del año 1837, en Santiago de Compostela, y fallece en Padrón, el 15 de julio de 1885. Pasaron ya 185 años, y la recordamos en su defensa del feminismo, porque su obra es un grito que reclama justicia, y hoy lo recibimos, y lo revivamos en este eco. Ella exigió para la mujer dignidad, libertad, civilización, permiso para soñar, permiso para luchar sin miedos. Rosalía muestra una inteligencia poco común, una gran sensibilidad y una profunda y variada formación cultural. Y qué decir de su sentimiento patriótico agudo, una viva y persistente obsesión por la condición y suerte de las mujeres y de todo el pueblo gallego. Por todos los medios ella es feminista. Este feminismo es medular en su obra. Sin duda, la vertebra desde el principio hasta el fin, y de ella se articulan sus discursos poéticos y sus discursos narrativos. Su feminismo se corresponde con su posición frente a la vida, con su posición filosófica y política también. Si bien Rosalía es con todo mérito reconocida por su obra poética, es sin duda una pionera en la narrativa. Lamentablemente ha quedado oculta su prosa,
y ha sido más reconocida ahora a partir del siglo XX, a excepción de 2 títulos, La hija del mar, realizado en 1859, y El caballero de las botas azules. Su obra narrativa como la poeta estuvo caracterizada por su condición de ser madre soltera, ser hija de madre soltera y de un sacerdote, marcando esto su orfandad, y además por ser escritora en siglo XIX, donde esto estaba absolutamente prohibido a las mujeres. No era un oficio bien visto. Y nada se dice de la persecución y el acoso que sufrió también por sus dudas en relación a la religión. Sin duda, Rosalía fue la primera escritora gallega del siglo XIX que trató temas relacionados con la sexualidad y el poder patriarcal. Su voz se une a la de Gertrudis Gómez Avellaneda en 1814, a la de Concepción Arenal en 1820, a la de Delmira Agustini en 1886, a nuestra Juana de Ibarburu en 1895, a Gabriela Mistral en 1889, a Alfonsina Storni en 1892 y a tantas otras. ¿Cuáles fueron sus recursos? Bueno, una gran voluntad narradora que supera su éxito literario como poeta, melancólica y triste, y esto se supera con su condición de mujer, se encarna en ese caballero de las botas azules, fantástico, y hace que a partir de allí haya una defensa de las mujeres. ¿Y cuál es el resultado? ¿No, verdad? Una vinculación, un compromiso con la mujer. Debemos saber que Rosalía no es ni sencilla ni romántica, más bien ella destruye los mitos del romanticismo, y su morriña, esa morriña que todos los gallegos sienten, esa nostalgia de Galicia, es un principio patriótico para ella, es un principio activo y no una añoranza pasiva. El total de su obra en gallego y en español comprende una decena de títulos, además de ensayos, artículos de prensa y efectivamente una buena colección de obra inédita desaparecida a su muerte. Rosalía de Castro aceptó ser escritora, aunque decía, porque todavía no le es permitido a la mujer escribir lo que sienten y lo que saben. Ella es mujer en sus sentimientos, hombre en la franqueza con lo que se expresa. ¿Por qué ha de cubrirse con un velo de hipócrita silencio en lo que puede decirse? ¿Acaso una mujer no puede amar y decirlo? Y en la misma línea su esposo dice, reúne lo viril de la inspiración a la ternura del sentimiento. Lieders es un artículo que se publica en 1858, cuando apenas tiene 20 años de edad. Fíjense en que es considerado el primer manifiesto feminista en Galicia. Rosa escribe esta breve prosa lírica a los 20 años de edad, y en el mismo año se casa con Manuel Murguía. Según José Ramos Barreiro, lo interpreta como una especie de contrato matrimonial público en el que deja claro a su futuro marido su condición de mujer insumisa. Pero sobre todo es una declaración de libertad como creadora y por lo tanto una proclamación de su condición de escritora. ¿Y qué son los lieders? Los lieders son canciones compuestas en estrecha relación con el poema, que sirven de letra. Su vínculo con la cultura musical y la música es lo que le da espíritu a esta nueva propuesta, dentro del romanticismo, considerando las obras de los románticos alemanes. Pero este título que escoge Rosalía desconcierta, porque el que lee piensa que va a leer un poema, y en realidad se encuentra con todo un texto en prosa que es una declaración de rebelión, ¿no verdad? Con todas las formas de arte que declara junto con todas las mujeres. El título crea una expectativa y llama la atención al lector, y el lector cuando empieza a leer pensando que son poemas, se encuentra con este texto, que es una declaración de necesidad de libertad. Yo soy libre, nadie puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley que rige mi destino. Oh mujer, ¿por qué siendo tan pura
vienen a proyectarse sobre los blancos rayos que despide tu frente las impías sombras de los vicios de la tierra. ¿Por qué los hombres derraman sobre ti la inmundicia de sus deseos? Fíjense con esa edad a lo que se arriesga. No es poco lo que dice. Más adelante en ese texto dice, libre es mi corazón, libre es mi alma, libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como luzbel y dulce como una esperanza. Y más adelante dice algo que yo realmente quiero remarcar, porque dice, no acato los mandatos de mis iguales, porque creo que su hechura es igual a la mía, y que su carne es igual a mi carne. Fíjense en que ella se iguala a los hombres. Este artículo se revela como un auténtico documento de identidad de la autora, por lo tanto va a ser como una matriz guía de toda su obra posterior. Entonces es una transgresión inicial que va a derivar, de esta va a derivar toda su obra posterior. Aquí tenemos su primera obra, su primera novela. Las novelas de Rosalía tienen numerosas protagonistas femeninas, incluso ellas, tras haber sufrido malos tratos, siguen cerca de los hombres que perpetran tales hechos. Ella habla de la mujer y dice que la mujer que padece los efectos del patriarcado, tanto en el aspecto político como emocional. Habla de esas mujeres, se compromete con ellas. Vemos la dulzura y la modestia de Rosalía, pero no es luchador. Ella quiere, con sus letras, con sus textos, llevar adelante esa idea, aparentemente dulce y aparentemente modesta. Ella está luchando por algo que quiere. Entonces su osadía como escritora en esa época es muy arriesgada, más con los temas que ella elige para hablar. Además se acerca muchísimo a las poetas y las narradoras que están cerca de ella, ¿no verdad? Está buscando que también la entiendan, y también la mujer que sufre abusos. La hija del mar es su primera novela, la escribe en 1859 con apenas 22 años. Piensen en la época, piensen en el contexto, piensen en la edad, y piensen en las características de la vida de Rosalía. Con 22 años empieza a escribir esta novela, y entonces esta novela, La hija del mal, en su prólogo es muy importante, porque ella construye una imagen de sí misma, víctima de maltratos como escritora, y según algunos estudiosos dice que también maltratada por su esposo, que envidiaba su éxito. Utiliza una serie de estrategias en su discurso, de ese modo justifica este atrevimiento que ella tiene para escribir, y ingresa a un lugar que es absolutamente vedado para la mujer, que es la escritura. Por lo tanto, la autora se permite la defensa de la mujer reconociendo su potencialidad y se otorga un lugar diferente al propuesto por las normas. Entonces dice, antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta de que es preciso que se sincere. Fíjense cómo ella redacta y objetiva su propia imagen con una conciencia clara de escritora, ¿no verdad? Y de mujer escritora, y se atreve a salir del medio cultural, y si bien la novela no tiene nada de religioso, ella habla de perdón, habla de pecado. Entonces ve que ella habla de perdón y de pecado, porque ella vive en una sociedad fuertemente marcada por la tradición cristiana. Entonces, ella está consciente de los límites que está transgrediendo, absolutamente consciente. Entonces, tiene el valor para confesar esa falta. Pero, por otro lado, vemos la ironía cuando dice una falta de que es preciso que se sincere. O sea, ella tiene un tono irónico, ya que son los otros que tienen que considerar esa falta, y no ella. Esta novela tiene varios personajes, pero representa la fuerza, y a su vez el castigo, de la solidaridad entre las mujeres.
Paradójicamente, en el prólogo, ella señala que todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Esta historia está atravesada por dos mujeres con una fuerza vital muy importante, y ella construye su voz narradora a través de sus personajes, en este caso de Teresa, y ella pone mucho de su de su historia, porque Teresa es una mujer abandonada, una mujer triste, una mujer que ha sufrido abandono y abuso. Entonces ella habla a través de Teresa. Esto es muy importante. Entonces, modestamente, ella dice que no tiene vanidad en este accionar en su escritura, y que su libro es uno más en el mar de las producciones. Pero sin embargo sabemos que esto es muy difícil de creer, porque vemos su preocupación en llamar la atención del lector, utilizando muchas técnicas de narración, como por ejemplo esa de ponerse en el lugar del personaje. La narradora demuestra lo que sabe, por lo tanto está exponiendo su capital simbólico, lo que implícitamente le permite igualarse a otros escritores, hombres, por supuesto. ¿Su objetivo cuál es? ¿Cuál es su objetivo? Por un lado, su objetivo está presente en la construcción del personaje de Teresa. Ya dijimos que hecho con la propia vida, el dolor, el abandono, la soledad. Pero el segundo impulso es la denuncia del abandono, la denuncia de la desprotección de las mujeres. Teresa es la heroína que solo padece, y es abandonada en su niñez también. Entonces, hay un hombre que la abandonó, y yo quiero remarcar que sorprende en esta novela el atrevimiento de Rosalía, presentando el argumento plagado de situaciones lamentables, pero además trata un caso de abuso en la intimidad del reducto familiar. Fíjense lo que ella hace con su escritura. Entonces vemos que Rosalía se adentra en la psicología de cada personaje para denunciar el imperio machista. Vemos que la unión de Teresa con Esperanza, que es la hija adoptiva, contrasta con el despotismo de Ansot, que es el esposo de Teresa, que es un pirata depredador de fortunas como de mujeres. Además, hay algo importante en esta novela, además, que ella, digamos, de alguna forma, Rosalía protege lo que sería una familia monoparental, como lo fue su madre con ella, con un solo padre, ¿no es verdad? En este caso sería Teresa, que está solita con su hija adoptiva. Así como rescata el amor igualitario, donde la mujer pueda tomar la iniciativa. Lo importante es que tanto en la descripción de Teresa como de su hija, Esperanza, vemos los elementos del romanticismo, ¿no es verdad? Porque los personajes románticos eran algo ángeles, sin embargo están en un medio bastante, digamos, rústico o difícil de vivir, porque están en un medio donde hay pescadores, ¿no es verdad? Donde es un medio muy difícil, con una vida muy difícil, muy requerida para, digamos, en trabajo, ¿no es verdad? Yo quise acá destacar que ella hace una defensa reivindicativa de los derechos de la mujer, de la vida intelectual de la mujer, citando algunas predecesoras, tanto en las artes como en la política. Empieza hablando, fíjense, habla de Malebranche, que fue un ensayista, y habla de Feijó, habla del venerado Feijó, y saben, Feijó fue Benito Verónico Feijó, nació en Orense, o sea que es gallego, en 1676, fue un religioso benedictino, escritor y ensayista, y fue una de las figuras más destacadas de la primera Ilustración española. Pero no solo eso, es el autor del discurso Defensa de las Mujeres, considerado el primer tratado del feminismo español, en manos de un gallego. Pero ella necesita ir más allá, no solamente nombrar a estos hombres que tienen su peso,
sino que nombra mujeres. Fíjense que nombra a Madame Roland, nombra a Rosa Bonheur, a George Sand, nombra a Santa Teresa de Jesús, a Safo, a Catalina, a Juana de Arco, a María Teresa. O sea, ella nombra a todas esas mujeres, y yo creo que es importante destacarlo, porque en eso que ella está nombrando, ¿qué es lo que quiere decirnos al nombrar todas esas mujeres? Si todas esas mujeres fueron valoradas por sus méritos, y la historia las registra, ¿por qué no podrán otras mujeres también hacer historia? Como dice acá, y tantas otras, cuyos nombres la historia, no mucho más imparcial que los hombres, registraron en sus páginas, protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer solo sirve para labores domésticas. Fíjense la denuncia que hace continuamente Rosalía. Siguiendo con el estudio de La hija del mar, Rosalía dice, porque en uno de sus párrafos, dice, porque hoy nuevos Lázaros hemos recogido estas migajas de libertad al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX. Yo quise detenerme allí, porque de alguna forma Rosalía nos está diciendo que la mujer tiene, fíjense que antes se pensaba que la mujer no tenía alma, ni tampoco sabía pensar. Y ahora Rosalía nos dice que la mujer tiene un ser y un saber, y sabe hacer. Entonces, cuando habla de nuevos Lázaros, ella se refiere a las escritoras. Cuando habla de la mesa, habla del siglo XIX, está hablando de justamente lo que se está desarrollando en ese instante. Y además habla de migajas de libertad, habla del pan. El pan es la libertad. El siglo XIX es el campo de lucha del poder del patriarcado. O sea, en este siglo XIX es que el patriarcado está, digamos, fuerte en sus imposiciones. Y el pan es la libertad. Y entonces vemos que el Lázaro son las escritoras, ¿no, verdad? Son las mujeres. Y como Lázaro, podríamos conjeturar que las mujeres, al igual que Lázaro, alguna vez obtendrán el premio final y merecido. Mientras tanto, la lucha debe seguir y Rosalía debe imponer su voz. En las grandes ciudades españolas, la mesa del rico se llamaba siglo XIX. Entonces, en España digamos, la sociedad estaba más atrasada que en el resto de Europa. Sin embargo, había ateneos, había liceos, que van abriendo nuevas tendencias, pero eran exclusivas para un público culto y masculino. O sea, no había espacio para las mujeres, ni para el pueblo, por supuesto, que era básicamente inculto. Ya sabemos que analfabeta la mayoría de las mujeres. Yo lo que quiero decir es que el tono social está presente a lo largo de la obra, y son varias referencias a quejas y denuncias sobre la situación de la mujer, reclamando que la mujer sea libre y no esclava. A vosotras, hermanas mías, en sexo y corazón, a vosotras, las de tiernos sentimientos y alma compasiva, es a quienes suplico que tendáis la mano a estos desamparados seres. Tendámosle la mano a todas las mujeres. ¿No son ellos el fruto de nuestra debilidad o de nuestro crimen? Ella está continuamente apelando al lector. Le llama la atención al lector para que lea, para que entienda, para que reflexione. Es una estrategia que ella usa, por supuesto. Entonces, lo que sí vemos es que ella está interpretando lo que se prometió en el discurso de la Ilustración. ¿Qué prometieron los hombres? Prometieron civilización, prometieron libertad, prometieron igualdad de derechos, pero nunca se alcanzaron, ya que los hombres ilustrados solo concebían al sujeto como que tenía que ser de poder, tenía que ser varón, blanco, racional, libre, y siempre había normas patriarcales que respetar. Las mujeres eran simples sujetos domésticos, dueñas del ámbito privado y excluidas de lo público y, por supuesto, del derecho prometido. Entonces vemos que
lo que le dice a las mujeres, ¿no verdad? Y ahí plantea que hay un sujeto de derecho que ella pregunta, ¿acaso no son las madres de quienes luego cercenan sus propias libertades? Vemos esta pregunta, ¿no verdad? Porque son las madres las que dan nacimiento a los hombres, a los varones. Entonces ellas mismas dan nacimiento a los que luego les cercenan las libertades. Y está también cuestionando la maternidad de la mujer. Como mujer del interior, Rosalía tiene que ganarse un lugar, y para todo eso ella está en Madrid, ¿no verdad? Tiene que viajar a la capital para demostrar lo que sabe hacer, y tiene que luchar contra los críticos, que son muy duros con ella, contra los periodistas, contra los escritores, y siempre está pidiendo perdón por su atrevimiento, pero se sigue atreviendo a escribir, lo cual valoro muchísimo. Su novela siguiente fue Flavio. ¿Y qué importancia tiene Flavio? Flavio fue realizada en 1861. Es una novela intermedia entre la hija del mar y el caballero de las botas azules. Aquí Rosalía rompe con dos mitos. El mito del héroe romántico puro, incontaminado, que es nada menos que Flavio, con una pasión amorosa ilimitada, y la protagonista, que es Mara, es la que va a dar la voz femenina, y a través de la cual va a hablar Rosalía. Rosalía habla a través de Mara, que Mara es muy joven, sin embargo es la que sostiene a Flavio, y además es escritora, y tiene que ocultar lo que escribe. Entonces también en Mara está Rosalía adolescente, está presente Rosalía adolescente. Mara es vemos que, ya dijimos que era una escritora clandestina, y vemos que ella lucha por una relación basada en el respeto mutuo, pero esto lleva a la sociedad a tildarla de fría y de soberbia, porque es mujer. Entonces debe funcionar casi como un objeto a merced del hombre. No tiene derecho a reclamar su espacio en su pareja, ¿no verdad? Entonces, lo más importante, ven que dice, si alguien pudiese ver esto, dice Mara, exclamó ruborizándose, Dios mío, una mujer que se atreve a trasladar al papel sus sentimientos más ocultos, aquellos sentimientos que nadie debe penetrar, aquellos de quien ella misma debe tal vez ruborizarse. Locura, murmuró, moviendo lentamente la cabeza. ¿Qué es la inspiración? ¿Es el cielo y el infierno a la vez? Y luego más adelante, con una ironía que realmente es envidiable, Rosalía a través de Mara nos dice, entonces, ¿quién más que las mujeres tendrían condiciones de verdaderos poetas? Los hombres no pueden decir siquiera que son histéricos, y es así que es una musa tan fecunda. Fíjense en que ella misma se pone en ese lugar, ¿no verdad? Porque seguramente la tildaron de histérica, y esa es una musa tan fecunda. Realmente lo que dice Rosalía es con una ironía tan fina y tan digna de reconocimiento, que por eso quise poner este párrafo que para mí me parece sumamente importante. Nosotros vemos entonces que esta es una novela que va hacia la madurez narrativa de Rosalía. ¿Por qué? Porque ella logra una mejor, digamos, una mayor seguridad en la construcción, mayor seguridad en los personajes, mayor profundidad psicológica, y además Flavio es una novela de tesis. ¿Y qué es una novela de tesis? Es el tipo de novela que aparece entre los siglos XIX y XX, y fue usada con gran éxito por los autores que participaron en debates de tipo religioso o políticos, y son característicos de la llegada de la modernidad. Y Rosalía está usando, digamos, de alguna forma, a través de esta novela, está haciendo una novela de tesis. Fíjense lo que dice, decid que queréis vernos esclavas, y no compañeras vuestras, decid que de un ser que siente y piensa como vosotras, queréis hacer unos juguetes vanos, unas máquinas, ya risueñas, ya plañideras y llorosas, que a medida de vuestro deseo estén alegres y canten al ruido de sus cadenas,
o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido. Yo creo que, sin duda, este comentario nos está mostrando cómo ella se compromete y cómo de alguna forma quiere abrir la mente de los que están leyendo, al que lee, obligarlo a reflexionar. Bueno, llegamos a la novela, digamos, con más éxito de Rosalía de Castro, que es El caballero de las botas azules. ¿Y por qué es la novela de más éxito? Porque además de ser optimista, es irónica, es revolucionaria, y sin duda sus elementos fantásticos se adelantan en varios años al boom de la novela realista española de los años 70 y 80 del siglo XIX. Y desde luego que esta marca lo que es la crítica radical. Profundiza en los personajes femeninos y sobre todo en los aristócratas. Marca lo que es la sociedad hipócrita que muestra la España burguesa, ascendente, y una Europa dominante, que mientras se disputa la idea de la modernidad, sigue ofreciendo a la mujer un sitio de mercado solamente matrimonial, la infantiliza, y sigue, no le ofrece educación, y además es una sociedad que sigue lavando las manchas de honor, como decían, con duelos, a los cuales Rosalía siempre ha criticado severamente. Además también hay una crítica a la precariedad de la educación de las mujeres, a través de Mariquita, que muestra el papel que les está enseñando, le enseña a las niñas a coser y a cantar solamente. Lo más importante es que recrimina continuamente a la mujer, digamos, de la clase alta, ¿no es verdad? Es un lujo que se pueden permitir las señoritas de clase alta madrileña, a las que el protagonista, que es el duque de la gloria, el caballero de las botas azules, recrimina que no se esfuercen y que sean sus padres los que tengan que trabajar para ellas. Entonces, ¿qué hace Rosalía con este personaje? Yo lo que quiero marcar es la inteligencia de Rosalía. Rosalía crea este personaje a través de un prólogo muy especial, muy fantástico, donde dialogan un hombre, que es el caballero de las botas azules, con una musa. Entonces, en ese diálogo, ¿no es verdad?, hombre y musa, ¿qué posición tiene Rosalía? ¿Es el hombre? ¿Es la musa? ¿Es los dos? Y yo creo que eso es muy inteligente, porque la creación de este personaje le permite a Rosalía cubrir todas las posiciones. Entonces, todos los caracteres, el masculino y el femenino, y le sirve como elemento final para lo que ella va a hacer. ¿Por qué? Porque este caballero de las botas azules le va a pedir a la musa porque está obsesionado con tener fama y reconocimiento, que le dé genio narrativo. Y se lo dan. Y a través de este hombre, porque justamente está la masculinización de la narradora, o sea, de Rosalía, que se transforma en este hombre para hablar a través de él, y este hombre va a ridiculizar los estilos de vida de la sociedad aristócrata, ¿no es verdad?, y burguesa de Madrid. Así también trata de acabar con la literatura folletinesca. Es una novela fundamentalmente antirromántica, porque ataca a los críticos, ataca a los periodistas, además es antifeminista, porque está atacando a las mujeres. ¿Pero cuáles mujeres? Las mujeres de la nobleza, las mujeres que vivían solamente para figurar, ¿no es verdad? Y sin embargo protege siempre a la mujer campesina, a la mujer humilde, y además tiene una denuncia social, ¿no es verdad? Porque marca las categorías de las clases sociales. Fíjense que dice, esas pobres hijas de esclavitud aman la libertad como el mayor bien de la vida, pero no han comprendido todavía la manera de alcanzarla. Compadezcámoslas, no obstante, toda mujer es digna de compasión, solo por serlo. Es durísimo esto que dice, pero ubica a las mujeres de clase media, de clase alta, clases más protegidas, en ese lugar que realmente es muy cómodo, ¿no es verdad? Fíjense que en una de las partes que yo quise
dice, al hacer burla de las clases nobles, dice, en el diálogo que se produce en la novela, está muy interesante, porque dice, las mujeres de la nobleza dicen, ¡ay Jesús, qué horror! Nosotros, calcetear gorros, trabajar por dinero como si fuéramos miserables obreras. Fíjense lo que dice para ubicarnos en estas mujeres, ¿no verdad? Es toda una sátira, es una novela de madurez de Rosalía. Vemos que la escritora va sufriendo un cambio gradual, de dirigirse a sí misma, pasa a mirar hacia afuera y a ser más dura con la crítica. Antes de pasar a Eva, los quiero hacer recordar de dos hechos muy importantes que sucedieron en 1864, que dice así, publicado en el Contemporáneo de Madrid el 30 de agosto de 1864. Los seminaristas enviaron el siguiente aviso al director del Almanaque Gallego: o doña Rosalía de Castro deja de colaborar, o le rompemos los cristales. Efectivamente, ayer, más de 200 seminaristas rompieron los cristales. Se presentaron en el periódico y cumplieron lo prometido. Destrozaron el local. ¿Por qué? Porque Rosalía había escrito el codio y no querían que apareciera, porque allí hacía denuncias referidas a la religión. Ese texto no se ha conservado, pero ella no se detiene y hace otra denuncia en el Imparcial de Madrid sobre la prostitución hospitalaria, que todavía perdura, dice en algunos lugares, no creo que ahora, pero consiste en que los hombres los hombres que tenían un hogar con su esposa, ¿no verdad?, ofrecían a los marineros que acogían en su casa el regalo de pasar la noche y tener contacto carnal con sus esposas o con sus hijas. Y los regionalistas se lanzaron contra ella, diciéndole que ella quería desprestigiar a Galicia, difundiendo mentiras. Ella dice, me indigné, pero no pude nada contra ellos. Yo quería rescatar esto porque me pareció sumamente importante. Bueno, este poema, Eva, quiero decirles que a lo que se arriesga Rosalía con este poema. Fíjense que este poema está publicado en 1861, en un almanaque literario. Pero debemos recordar que 7 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había oficializado el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Así que mientras los ortodoxos católicos suben a la Virgen María a los cielos, Rosalía baja a Eva, baja a una mujer pecadora, no a cualquier mujer, baja a la proscripta, la introduce en sus obras, la introduce marcando que esta mujer, a pesar de estar en el pecado, merece, como ella dice, ser fuente de vida, ¿no verdad? Entonces, yo creo que no existe ningún planteo más absolutamente radical ni heterodoxo en la literatura femenina o feminista española de ese siglo, que se atreva a poner a Eva como ejemplo en un mundo regido por el cristianismo, con la fuerza que tenía en ese momento. Fíjense que dice, oh Juan amada, por tus penas eres mujer, es quien esperan las mujeres. Le dice que es un ángel de vida, es la madre de las madres, nombre de bendición, el nombre de Eva, Eva la pecadora. Llegamos entonces a Cantares Gallegos. Sabemos que ella en el prólogo dice, ella habla, otra vez toma otro personaje para hablar. En este caso ella habla por una niña, por una joven gaitera, ¿no verdad? Y en el prólogo dice que quizás ella tenga faltas, quizás tenga errores en la gramática, pero puso el mejor espíritu para digamos, reproducir el espíritu del pueblo, ¿no? Y dice que quizás otro más afortunado pueda reproducir las bellezas de la tierra gallega, y que se vea con respeto esa tierra, y que se admire esa tierra tan infortunada como Galicia.
Yo creo que esta fue la obra inaugural, poética inaugural de la literatura gallega contemporánea, sin duda, y contribuye, ¿no verdad?, a construir a la autora, o sea, de alguna forma ella se asienta con esta obra y sigue con esa modestia tan particular. Y yo lo que quise rescatar en esta obra es el diálogo que se mantiene en el cantar número 3, porque hay una joven que hay un diálogo entre una moza y una anciana. Fíjense lo que pasa en este diálogo. La joven es pobre, pero la pobreza resulta mal menor en relación a la falta de libertad. La vieja es libre, puede ir donde quiere y expresarse como quiere, en cambio la joven no puede. Entonces me pareció muy importante remarcar esto, y además hay una carta que Rosalía le envía a Murguía que dice lo siguiente: si yo fuese hombre saldría en este momento y me dirigiría a un monte, pues el día está soberbio. Tengo, sin embargo, que resignarme a permanecer encerrada en mi gran salón. O sea que Rosalía siempre sufrió ese problema, no podía, digamos, tener la libertad que quería. Además de enfocar el problema de la migración gallega, Rosalía es muy humanista, ¿no verdad? Ella defiende a las mujeres, y yo creo que es importante destacar, ¿no verdad?, que además de demostrar la hermandad con nuestras mujeres, quiere demostrar su hermandad con las mujeres escritoras, que quieren que conquisten la libertad literaria, liberándose del patriarcado. Cantares Gallegos no es el primer libro de Rosalía. Ella ya, en su Santiago natal, aún no cumplido los 20 años, ya había escrito el libro La Flor, lo cual demuestra a las claras que tenía una muy precoz vocación literaria. Traje la importancia de este conto galego, porque la denuncia que se hace de misoginia, de odio hacia las mujeres, es muy importante. Acá relata, este cuento relata, hay una viuda y hay dos hombres que tienen determinado estatus social, que digamos, ponen como triunfo una mula a ver quién conquista a la viuda. Y uno de ellos, haciéndose pasar por el sobrino del fallecido, conquista a la viuda y se queda con todos sus bienes. Ese es el cuento, una denuncia brutal contra la mujer que queda, evidentemente, sin ningún tipo de bienes ni ningún tipo de protección. No es de protección jurídica, ¿no verdad? Yo creo que se acuerdan del libro de Alejandra Torres Torres, que justamente habla de esto, ¿no?, de la desprotección jurídica que tenían las mujeres. Con respecto a las literatas, que yo sé mucho que le gusta mucho a Ana Lorenzo, sabemos que, bueno, para las literatas ella usa otra forma de acercarse, digamos, de lograr que despertar en nosotros, digamos, el interés. Ella dice que se encontró con una carta en la calle, que ella no sabe, pero que como tiene tanto en común con ella esa carta, la va a hacer conocer, y de esa forma hace conocer cómo, la verdad, una tal Nicanora le escribía en esa carta a una tal Eduarda, y le dice, pero es el caso, entre todo lo que le dice, la denuncia que hay, digamos, defendiendo a las mujeres que escribían, ¿no verdad?, las literatas, pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que miran al diablo. Y este es un nuevo escollo que debes tener tú presente, que no tienes dote. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote en lo que vales, despreciar necias y aún erradas preocupaciones. Pero ay de ti entonces, ya nada de cuanto escribes es tuyo. Se acabó tu numen, tu marido es el que escribe, y tú la que firmas. O sea, acá, según lo que dicen, yo creo que en el caso de Rosalía se pensaba al revés. Se pensaba que era Rosalía la que escribía y que era el esposo el que firmaba,
o que era el esposo el que escribía y que era ella la que firmaba, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que hay una ridiculización, ¿no es verdad?, de la situación, cómo ella pone su ironía para que reflexionemos en esta situación que enfrenta la mujer. Ella dice, no, 1000 veces no, Eduarda, aleja de ti tan fatal tentación, no publiques nada, y guarda para ti sola tus versos y tu prosa, tus novelas y tus dramas. O sea, que prefiere que no se ponga, ¿verdad? De acuerdo a esa carta, ella prefiere que la mujer mantenga, digamos, no darse a conocer antes de que otro ponga la firma en lo que ella realiza. Ya estamos terminando, espero que me tengan un poquito más de paciencia. Bueno, traje Ruinas, que fue realizado en 1866 por un motivo. Por el motivo es que acá se expresa en su totalidad la reivindicación femenina. Si bien hay un trío de personajes raros, yo quiero destacar a doña Isabel. Doña Isabel es una viuda, una señora mayor, es una hidalga, pero totalmente libre, ¿no es verdad? Que vive, que no se ha querido casar, y su identidad es muy nítida. No precisa de ningún referente masculino para ser ella misma. Y yo creo que eso es lo que defiende Rosalía. En esta, perdón, dije que doña Isabel era viuda, pero no es viuda. Sí es una mujer sola que evidentemente logra su libertad, sin ningún referente masculino. Y con respecto a Folias Novas, es uno de los núcleos más significativos de Rosalía. Rosalía es una rareza realmente en el panorama de la literatura femenina, pero además de ser una gran escritora, rompe los cánones de la poesía, pone elementos nuevos en la poesía que tienden a la innovación. Y también en Folias Novas usa muchísima ironía. Ella se expresa de tal manera que muestra que ella realmente es una rareza, es como si fuera una mancha blanca entre tantas manchas oscuras, y dice, daquelas que cantan las pombas y as flores, todos din que teñen alma de mujer, pois eu que nas canto, virgen da paloma, ay, qué de que teréis, o sea, ¿qué alma tendrá ella que no le canta ni a las palomas ni a las flores? Ella evidentemente sabe que es como algo extraño en todo este movimiento que hay en este siglo. Yo creo que, además, en este libro los invito a leer, no lo puse porque creo que es importante que lo lean ustedes. Es un poema que se llama Justicia Polamán. No tiene parangón en ninguna literatura europea del momento. Creo que expone con rudeza en ese poema Justicia Polamán la cuestión de la justicia, la cuestión de la necesidad que la mujer sea defendida, ¿no? Es un desafío que ella hace en ese poema, muy duro, pero muy duro. Entonces, yo creo que eso trasplaza la problemática no solo de la mujer, sino de la humanidad entera, la necesidad de justicia, de que a la gente se le escuche, y más a las mujeres que estaban tan desprotegidas. Bueno, hoy afortunadamente leemos y comprendemos a la Rosalía de Castro histórica, a la que está en los textos, no a la legendaria, sino a la de carne y hueso, no a la santificada, sino a la gallega, a la universal, que es hondamente humana, y por eso la comprendemos hoy, tantos siglos después, personas tan distintas y tan distantes. Esta obra suya sin duda ha sido profética, en el sentido etimológico de la palabra profecía, ¿no verdad? Está dirigida hacia el futuro, hacia nosotros, hacia hombres y mujeres, que somos los lectores de hoy. Muchas gracias. Bueno, tenemos que agradecer nuevamente a la compañera Neri por el excelente trabajo, la verdad que espectacular, salió de todo lo que podíamos esperar, creo que nos ha superado con esta visión y estos comentarios sobre Rosalía, en estos tiempos donde hoy de repente
de alguna manera también seguimos viviendo algunas situaciones bastante similares, pero creo que esta denuncia que hacía Rosalía en aquellos tiempos era muy valiente y el trabajo de Neri espectacular. Bueno, una cosa más, aparte de agradecerle a Neri el trabajo, agradecerle a todos ustedes el que hayan estado acá, y una cosita más, que quiero volver al gallego, porque tenemos que tener un recuerdo para a compañeira Graciela Pereira, que xa se cumpriu un mes do seu pasamento. Ela estaba sempre presente en todas as nosas actividades e creo que estaría hoxe moi contenta de poder haber estado aquí. Bueno, y está. Por ahí no sé si alguien quiere agregar algo más, pero creo que el trabajo de Nelly fue redondito, así que no sé, algún comentario que quieran hacer o lo que sea, bienvenido sea. Yo quería agradecerle a Neri, me pareció interesantísima la presentación, y conocía más que nada a Rosalía de Castro, poetisa, y no tenía presente toda esta defensa de la mujer y la actualidad que tienen estos textos que nos mencionó. Así que bueno, ya que estamos cerca del 8 de marzo, fue un tema también muy apropiado, así que muchas gracias. Las felicitaciones a Neri, y bueno, esperaremos la próxima oportunidad para que nos deleites con otro trabajo de este tipo. Bueno, yo soy la agradecida por esta oportunidad que se me da, y además realmente a mí también me sirvió para seguir profundizando en Rosalía, en muchas cosas que para mí eran nuevas, y bueno, y ese estudio me permitió, como ya dije, admirarla más y estar más en relación con esa imagen de mujer que luchadora, y sin duda una de las primeras feministas gallegas que nos representa a todas las mujeres. Y bueno, en este día que es el cumpleaños de ella, y también, como dijo la compañera, recordando que tenemos pronto el 8 de marzo, realmente es un orgullo haber hablado de este tema.